Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a los que nos escuchan desde Beijing. Buenas tardes a los que estamos de este lado del Atlántico. Y buenas noches para los europeos que ya se están por ir a dormir, pero primero tienen ganas de poner algo en la cabeza. Poner algo importante y no sobre todo que no sea propaganda. Eso es lo más importante. Escuchar otras voces que en Europa se están escuchando muy poco, por lo que yo sé, y conozco bastante ese subcontinente, esa península, esa perdida península de Eurasia. Bueno, bromas aparte. Ezequiel, ¿cómo andas? Hola Eduardo, efectivamente poco y nada de voces críticas por estos lados y por eso precisamente generamos DMP Geopolítica con el objetivo de generar un espacio para las voces críticas con perspectivas críticas sobre la geopolítica y sobre la geoeconomía y por eso hoy vamos a presenciar tu presentación, Eduardo. ¿Con qué nos vas a congratular esta tarde-noche? Mira, no sé si voy a congratular mucho, porque ya si empiezo con el título que le he puesto, creo que voy a asustar a más de uno. ¿Europa va a la guerra? Uf. Por favor, escuchen los signos de interrogación, ¿eh? Yo no dije Europa va a la guerra, dije Europa va a la guerra. Bueno, dentro de una hora me lo responden ustedes. ¿Te acordás hace un mes? No, hace un mes no, estamos a, a 18, a 18 de marzo, 19 de marzo, Día de San José, feliz Día del Padre en España, me había olvidado de señalarlo. Sí, sí, por supuesto, yo estuve hoy en una maravillosa ceremonia en la Basílica de San José de Flores. Este, eh, a principios de este mes, el día 1 de marzo, trascendió de repente la información de que había un audio interceptado de militares alemanes que hablaban sobre un ataque al puente de Crimea. Eso ya de por sí fue un escándalo, ahora vamos a ver cómo se planteó el tema. Pero lo más divertido es lo que viene después. No sé si es divertido o es trágico. Es divertido si uno lo piensa desde el punto de vista de la fanfarronería de los gobiernos europeos que se las dan de superpotencias, de cuando no llegan ni a la suela de los zapatos de Estados Unidos y de Rusia, ni hablar de China. Pero es trágico por lo que implica eso para la suerte de Europa. Vamos a ver el video, Ezequiel, por favor, que después te lo conversamos. Bueno, este de aquí. Este de aquí, ¿verdad, Eduardo? Exactamente ese. Vamos a presentar este video de aquí a continuación. No, el otro, no, 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 no era este. A ver. Acá, Arriba. este. Perdón, mala mía. Ahora sí. El liderazgo militar de Alemania discutió una operación para atacar el puente de Crimea en una grabación de audio filtrada. De ello informó la directora del grupo RT, Margarita Simonian. Asegura que el material proviene de los servicios de seguridad de Rusia. Desde Moscú ya indicaron que mandaron solicitudes de respuesta a Berlín y animan a los medios germanos a realizar indagaciones correspondientes. Ocurre en medio de la polémica desatada por el presidente Emmanuel Macron sobre el posible envío de militares de países europeos a Ucrania. Tenemos a nuestro compañero Semyon Senderov con más información. ¿Qué tal, Semyon? ¿Qué tal, Carla? Bueno, tremenda polémica desataron los alemanes. Esa grabación de unos 40 minutos es bastante interesante. Lo ha revelado Margarita Simonian, la directora del grupo de RT, quien aseguró que se trata de una conversación de oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas de Alemania que hablan de cómo van a bombardear el puente de Crimea. Precisamente en esta conversación hemos visto la transcripción, se puede ver cómo están hablando de posibles objetivos
objetivos para atacar, porque del puente hablan como de una posible pista de aterrizaje. Vamos a escucharlo. Hay dos objetivos interesantes, el puente al este y los depósitos de municiones. Los misiles Taurus no son suficientes y necesitamos tener una idea de cómo pueden funcionar, y para ello necesitamos datos de los satélites. Una cosa más sobre la destrucción del puente. Estudiamos intensamente este tema y lamentablemente llegamos a la conclusión de que el puente parece una pista de aterrizaje debido a su tamaño. Por lo tanto, es posible que se necesiten no 10, incluso no 20 misiles. En otros fragmentos también dicen que no pueden acelerar el envío de las armas porque temen que otra vez Ucrania atacará a los civiles por casualidad. Importante destacar aquí que se trata de varias personas, como por ejemplo del inspector, o es en realidad comandante de la Fuerza Aérea de Alemania, también del jefe del Departamento de Operaciones y Ejercicios del Comando de la Fuerza Aérea de ese mismo país, y también hay otras personas que participan en esta conversación. Curioso que, por un lado, están muy decididos para enfrentar a Rusia. Por otro lado, tienen miedo a verse en una confrontación directa, pero a la par revelan que los estadounidenses ya están ahí involucrados. Te propongo escuchar otro fragmento. ¿Cree que es posible esperar que Ucrania pueda hacerlo todo por sí sola? Se sabe que ahí hay muchas personas vestidas de civiles, que hablan con acento estadounidense. Entonces es muy posible que pronto puedan usarlo ellos mismos, pues tienen todas las imágenes de satélite. Necesitamos asegurarnos de que desde el principio no se usen términos que nos conviertan en parte del conflicto. Obviamente que exagero un poco, pero si ahora le decimos al ministro que planearemos reuniones y viajaremos en coche desde Polonia para que nadie se dé cuenta, esto ya es participación. Esto no lo haremos. Desde el principio determinamos que este es el elemento principal de la línea roja, por lo que participaremos en el entrenamiento. Bueno, Carla, como te puedes imaginar, pues han surgido muchísimas reacciones al respecto, quieren respuestas. De hecho, María Zaharova pues exige a los medios está bien, alemanes que hagan las preguntas correspondientes. ¿No? Con eso ya tenemos descrita la situación. Tenemos al comandante de la Fuerza Aérea Alemana que estaba presenciando un show, acompañando un show aéreo en Singapur, hablando con su jefe de operaciones que estaba en Alemania. Entonces, lo primero es que el comandante de la Fuerza Aérea estaba en la habitación de su hotel en Singapur, contaba qué es lo que veía por la ventana desde la habitación del hotel y conversaban. Tengamos en cuenta que en ese show aéreo en Singapur participaron prácticamente todas las potencias. Este año no participó Rusia, pero sí participó China. O sea que estaba todo el mundo y se pueden imaginar que en esa situación los servicios de inteligencia toman el whisky juntos en el bar del hotel. Es decir, como nos enseñaron las mejores novelas de John Dos Pasos. Así que está todo el mundo presente. Es el tú del espionaje militar. Todos participan allí. Y en esas condiciones estos tipos están hablando de ese tema. Pero no es solamente eso, sino que están, primero, que están reconociendo de que los muchachos norteamericanos que están en Ucrania ya tienen toda la información vía satélite, es decir, tienen el acceso a las fotos satelitales que ellos, los alemanes, están pidiendo, diciendo necesitamos las fotos satelitales. O sea, ¿a quién se las van a pedir? Se las tienen que pedir a quien las puede sacar, es decir, los Estados Unidos. Está primero el hecho de la liviandad y la tranquilidad con la que los tipos están hablando de un atentado internacional contra un puente que reconocen que están atacando territorio ruso, porque aunque los occidentales desconocen la incorporación de Crimea a la Federación de Rusia en 2014, sí aceptan, obviamente, que a mitad del puente ya es viejo territorio ruso, y eso no lo van a poner, eso no lo ponen en discusión. O sea, saben que van a atacar territorio ruso. Eso primero. Segundo, están diciendo
están diciendo, probablemente los norteamericanos ya tengan toda la información, con lo cual están diciendo, a lo mejor lo que nosotros estamos conversando en este momento carece de sentido. Lo que no aparece en esta parte de la grabación, recordemos, tiene 40 minutos, es que entre ellos conversan. Sí, yo ya le presenté toda la documentación a Schmidt y a Wilsbach. Y eso pasó lo más tranquila, esa información que está en la grabación, pasó lo más tranquila por todos los medios occidentales, como decían Schmidt y Wilbach. Todo el mundo pensó, deben ser otros oficiales alemanes. Resulta que dos investigadores alemanes se ocuparon de averiguar quiénes eran. Resulta que Schmidt y Wilsbach, a pesar de sus apellidos alemanes, son respectivamente el jefe de la flota del Pacífico de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y Wilsbach, en este caso debe ser Wilsbach, es el jefe de operaciones de la Flota del Pacífico de los Estados Unidos. Dos oficiales que nunca, jamás tuvieron nada que ver con la guerra de Ucrania, que estuvieron, sí, en algún momento, uno u otro de ellos estacionados en Ramstein, es decir, en la base que tienen los Estados Unidos en Alemania, que es una base gigantesca, la más grande que tienen en Europa, desde donde se realizan todas las operaciones que van hacia el este, es decir, incluido Medio Oriente, pero nada más. Entonces la pregunta es, ¿cómo? Ellos le informaron al jefe y subjefe de la aviación norteamericana del Pacífico. Y después, más adelante, dicen, sí, lo voy a hablar con el ministro. Es decir, al ministro de Defensa socialdemócrata Boris Pistorius no le habían avisado todavía del plan que tenían. Ya lo habían conversado con oficiales norteamericanos. ¿Por qué dos oficiales de la Flota del Pacífico? Eso no lo sabe nadie. Suena muy raro. Es decir, en estos casos, la pregunta inmediata es cómo en las novelas policiales, en esas novelas policiales en las cuales no conocemos al criminal, entonces la pregunta deductiva tiene que ser lo que se hace con la fórmula latina, cui bono. ¿Quién es el beneficiado? La directora del grupo de RT, de televisión rusa, dijo que se lo habían pasado los servicios de seguridad rusos. No lo dudo, es probable que se lo hayan pasado los servicios de seguridad rusos. ¿Para qué se lo pasaron? Si se lo pasaron para mostrar que los occidentales son malos y que quieren atacar a Rusia, carece realmente de sentido, no tiene mucha importancia. A lo sumo es una escena de los Simpson, es más bien una tira cómica de que el tipo esté en la pieza de hotel en Singapur hablando con Alemania sobre este tema tan serio, donde obviamente todos los servicios de inteligencia estaban escuchando lo que él estaba hablando. Más probable es que esa información la haya pasado a algún servicio que está especialmente molesto con la intervención de los alemanes en la guerra de Ucrania, que hay varios, o que la haya pasado a alguien que no quiere que los alemanes intervengan en la guerra de Ucrania. Y enseguida vamos a ver por qué. A la primera pregunta,
yo respondo inmediatamente. Ese es el servicio, es la inteligencia militar británica. Porque los británicos están involucrados en la guerra de Ucrania desde el primer momento. Y los alemanes, en algún momento Olaf Scholz ha dicho no vamos a cometer los mismos errores que los británicos, que están el mismo error que están cometiendo los británicos en Ucrania, con lo cual los británicos, supuestamente aliados dentro de la OTAN de Alemania, se sintieron profundamente traicionados. Es decir, es lo que nosotros en Buenos Aires llamamos deschavado, es decir, los han dejado al descubierto completamente. Y quien puede tener interés de que los alemanes no se metan en la guerra de Ucrania es precisamente aquella fuerza de la cual estos oficiales de la Fuerza Aérea Alemana dijeron ellos seguramente ya tienen los datos satelitales, o sea, las Fuerzas Armadas norteamericanas. Si ellos ya tienen todo, ¿qué van a venir los alemanes que lo único que tienen son los cohetes Taurus y no tienen cobertura, no tienen sistema antirradares, no tienen forma de acercarse al objetivo, es decir, tendrían que hacer disparos a distancia? Muy probablemente los norteamericanos se lo hayan pasado a los rusos. Suena muy posible, de como para decirles, escúchame, los chicos estos quieren jugar también. Por las dudas te aviso, cuando nosotros nos vayamos de Ucrania, ya sabes quiénes son los que quieren tener problemas con vos. Es decir, lo que se llama dejar al descubierto olímpicamente, sin ninguna cobertura, ni paraguas, ni nada. Ahora, ¿por qué pasan estas cosas? Porque se supone que estamos hablando de una alianza. Y se supone que tanto Alemania como Gran Bretaña, como Francia, son aliados de los Estados Unidos en apoyar a Ucrania. Bueno, ya se sabe. El Congreso de los Estados Unidos no da el paquete de ayuda en las proporciones en que lo necesitaría Ucrania. Ucrania se está quedando no solamente sin efectivos, porque ya ha mandado a la masacre a varias generaciones de reclutas, sino también se está quedando sin armamentos. En este momento el ejército ucraniano se está restringiendo a cavar trincheras para tratar de parar el avance ruso. Nada más, es lo único que están haciendo. Es decir, no se sabe cuánto tiempo más puede llegar a resistir Ucrania. También se sabe que si en las elecciones presidenciales de noviembre llega a ganar Donald Trump, como él lo dijo, en un día termina la guerra de Ucrania. Se toma el teléfono, arregla con Putin y se acabó la guerra de Ucrania. O sea, la presencia norteamericana en Ucrania tiene los días contados. La pregunta es, ¿qué pasa? ¿Hay algún europeo que se anime a ir a meterse en eso? Y es el juego del gran bonete. Yo, señor, sí, señor. No, señor, pues entonces, ¿quién lo tiene? O sea, nadie dice claramente, cuando Estados Unidos se retire, voy y me meto yo. ¿Por qué? Por la simple razón de que no tienen con qué. Entonces, ¿para qué es este ruido que están metiendo sobre el armamento, el armamento europeo? Está Olaf Scholz, el canciller alemán, hablando de que van a convertir a Alemania en la vanguardia de la industria militar alemana, europea. Emmanuel Macron
ya van varias semanas que viene hablando sobre, no se queda muy claro si está hablando sobre mandar tropas francesas a Ucrania, después se les dice y dice que no, que en realidad lo que van a mandar va a ser armamento, pero no van a mandar tropas francesas. Pero todavía esta misma a fin de la semana pasada dijo que Francia tenía que prepararse para la guerra contra el expansionismo ruso. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, está haciendo campaña, y por ahí vamos llegando al tema. Está haciendo campaña para las elecciones europeas de junio, buscando ella la reelección como presidenta de la Comisión, con el tema de la conversión de la economía europea en una economía de guerra. Eso, digamos, es un tema, digamos, sobre el que hay que extenderse un poquitito, porque eso es lo que nos da el quid de la cuestión. Tenemos un video sobre eso, Ezequiel, no sé si lo podés pasar. Adelante. Aclaro, antes de que empieces, este video está hecho primero en alemán y luego el discurso de ella en inglés. Por esas cosas de la inteligencia artificial de YouTube, de cuya inteligencia dudo profundamente, no es capaz de traducir dos idiomas al mismo tiempo. O sea, la primera parte en alemán, donde está la presentación de lo que Ursula von der Leyen va a decir ante el Parlamento Europeo, está en alemán, no se asusten, y luego viene el discurso de ella en inglés, y ahí sí van a tener los subtítulos. Efectivamente. Die Europäische Union sollte in den nächsten 5 Jahren ihre Kapazitäten in der Verteidigungsindustrie turbo beschleunigen, um so der Bedrohung durch Russland zu begegnen. So Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen während der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments. Para un segundo que lo traduzco. Lo que resume. Este es un discurso de Ursula von der Leyen ante el Parlamento Europeo hace 2 semanas, en la cual dijo que la economía europea tiene que acelerar a velocidad, es decir, turboacelerar, es decir, darle una aceleración extrema a su conversión en una economía de guerra. Adelante. Die Beschaffung von militärischer Ausrüstung ist dabei ein zentraler Punkt der europäischen industriellen Verteidigungsstrategie, die sie in den nächsten Wochen vorstellen will. One of the central aims of the strategy and the European Defence Investment Programme that will come with it will be to prioritize defence joint procurement, just as we did it very successfully with the vaccines or, for example, with natural gas. And this will help us reduce fragmentation and increase interoperability. But to do this, we must collectively send a strong signal to industry. Einer der wichtigsten Punkte dabei ist die Erleichterung von Vorab-Kaufvereinbarungen. No, a ver, adelanta un poco que sigue el discurso. Bueno, hasta la próxima parte de ella. Bueno. Sí, por favor. No hay más. A ver. Sí, no hay más discursos. Es el pedacito final. Es un resumen. Bueno, lo relato. Es decir, lo interesante es lo siguiente. Hay 2 elementos interesantes ya en este pequeño fragmento. Es decir, primero que ella empieza diciendo que la economía europea tiene que acelerar las adquisiciones de material bélico. Si no dijo la fabricación, dijo las adquisiciones. Las adquisiciones tienen un único vendedor, Estados Unidos. Es decir, las exportaciones de material bélico de Estados Unidos a Europa
atención al periodo, ya en los últimos 5 años han aumentado casi al nivel de la provisión de armamentos de la Guerra Fría. O sea que es anterior a esta fase caliente de la guerra de Ucrania, una guerra que ya dura 10 años, quiero recordar, no 2, pero que hace 2 años se calentó más por la intervención rusa, es decir, porque Rusia se cansó y dijo basta. O sea, el crecimiento de las exportaciones, de las compras europeas de armamento norteamericano ya viene desde la época de la pandemia, o incluso antes. O sea que no depende de la guerra de Ucrania. Número 1. Número 2, vamos a comprar conjuntamente, así como lo hicimos con las vacunas y con el gas. Recordemos, las vacunas fue el gran negociado de la familia von der Leyen. Es el marido de la Ursula von der Leyen, fue el comisionista de compras de la Unión Europea de las vacunas de Pfizer. Con lo cual está diciendo, por favor, chicos, déjenme hacer un nuevo negocio porque si no me voy a morir de hambre. Y lo del gas tiene un nombre, un solo nombre, Nord Stream 1 y 2. Es decir, cuando en el atentado terrorista, muy probablemente norteamericano, si no británico, voló por los aires los 2 gasoductos, es decir, en realidad voló uno solo, el otro quedó dañado pero está operable, estaría operable, que llevaban el gas desde Rusia hasta Alemania. Alemania se quedó sin gas barato. Al quedarse sin gas barato, tuvo que empezar a comprar gas natural licuado a los Estados Unidos, 4 veces más caro. Al comprar el gas natural licuado 4 veces más caro y no tener gas barato, la industria alemana perdió su competitividad. La conclusión de eso fue que las principales empresas alemanas, las más grandes empresas alemanas, empezaron a abandonar Alemania. Daimler, es decir, la productora de Mercedes-Benz, y Audi Stuttgart producen en China. Stihl, productora de máquinas herramientas, se trasladó a Suiza. Porsche arma sus baterías en Estados Unidos. La tecnológica ZF cerró las plantas alemanas. Rheinmetall, el mayor fabricante de armas de Alemania, ahora las fabrica en Ucrania. Mientras que Alemania salió a comprar gas y ahora va a salir a comprar armas. Es decir, gran negocio Alemania. Lo mismo está pasando, es decir, lo mismo está pasando con la industria armamentista francesa. La industria armamentista, Francia tiene una industria armamentista bastante competitiva, que podría entrar en este negocio de la venta de armas a Ucrania, pero ha sido ampliamente marginada por los norteamericanos. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué hay detrás de la revelación de esa conversación estúpida de 2 altos oficiales de la Fuerza Aérea Alemana? Directamente el reemplazo de la industria manufacturera europea por un proyecto armamentista que ni siquiera está asegurado, porque el tamaño de las importaciones que provienen de los Estados Unidos no asegura que vaya a tener mercado.
Pero además de eso, y esto es muy importante, tengamos en cuenta, digamos, que esta desindustrialización de Alemania, si entre comillas, la locomotora europea, es decir, el gran motor de la economía europea, se produce, digamos, tiene como consecuencias que también la pequeña y mediana empresa, es decir, abastecedora de esta gran industria, resulte dañada porque se queda sin compradores. Entonces, esto es un círculo que se va ampliando y que ha tenido como consecuencias que Alemania esté en recesión y continúe en recesión para 2024, con la consecuencia de que grandes protestas en todo el país, es decir, protestas no solamente de los agricultores como en toda Europa, que reaccionan contra el ingreso de los productos, productos agrícolas ucranianos más baratos, sino en grandes sectores como ferrocarriles, el transporte aéreo, etcétera, por la baja neta de los salarios. Es decir, el aumento de los costos de la energía ha producido una inflación y una baja del nivel de vida que los trabajadores y empleados alemanes no pueden soportar. Frente a esto, en medio de la campaña, es decir, como motivo para la campaña electoral europea, es decir, el gobierno alemán no tiene, digamos que tienen en todas las encuestas, tienen números negativos, aparentemente, es decir, tal como están en este momento las encuestas, el primer partido sería la Democracia Cristiana, pero inmediatamente detrás, como segundo partido, vendría Alternativa por Alemania. Es una fuerza que yo me niego a llamar en bloque. No sé qué pensás vos, Ezequiel, que estás viviendo allá, pero yo me niego a llamarla en bloque nazi. Creo que hay elementos nazis adentro de la Alternativa por Alemania, pero más bien la llamaría una fuerza aislacionista. Es decir, una fuerza que quiere retirar primero, sacar a Alemania de la guerra en Ucrania. Y segundo, que promueve una política anti-Bruselas. No sé si llegaría al punto de la salida completa de la Unión Europea, pero sí por lo menos con una fuerte afirmación de la economía nacional frente a las directivas de la burocracia de la Unión Europea en Bruselas. Una situación parecida se está dando en toda Europa. Entonces, frente a eso... Acompaño tu explicación, Eduardo, con las últimas encuestas. Con las últimas encuestas, a verlas. Y las siempre primero CDU veo, y segundo AfD, vos con razón. Sí, exactamente. Aparece primera la Democracia Cristiana con el 32% en la última del día... marzo. Vamos a marzo... 19 del 3, esta de aquí. Las dos en rojo, las últimas. 19 del 3. El 31% la Democracia Cristiana y 17% Alternativa por Alemania. Y 19,5 en la otra encuestadora. Y 19,5 en la otra encuestadora. Es decir, una clara fuerza, una clara segunda fuerza. De todas maneras, relativicemos, porque todo estos son encuestas para las elecciones europeas. Es decir, como el Parlamento, si bien el Parlamento Europeo es el que elige la Comisión Europea teóricamente, en realidad ya viene arreglado entre los gobiernos, no tiene muchas más facultades de gobierno, sí puede controlar el presupuesto anual, pero hasta ahí llega.
Hasta ahí llega, es decir, el Parlamento Europeo no es realmente un órgano de poder, más bien es un foro de discusión. Ahora, Eduardo, ¿querés las encuestas para las elecciones a gobernador de este año acá en Alemania, de Brandenburgo y de Thüringen, dos provincias ubicadas al este? A ver, yo AfD no quisiera entrar tanto en los detalles electorales. En todo Perdón, caso, perdón, le perdón, dediqué, en todo caso, contámelo, pero en todo caso le perdón, pero no, dedicamos otro acá, programa. yo acá en Sí, choque contame. por los datos para las provincias del este con elecciones a gobernadores este año en Alemania, la AfD con 28%, primera fuerza por robo, y en segundo lugar recién 18 y 17 CDU y SPD. Así que no solo en las europeas, sino que en las de gobernaciones de las provincias también es esperable una sorpresa, En ¿no? los estados del este, de todas Del maneras, este, sí. A ver, exacto. es decir, hay que tomar con pinzas ese tipo de estimaciones, primero porque no es año de elecciones federales, es año de elecciones europeas. No sé si hay alguna elección estadual importante en el oeste de Alemania, que es donde está la mayoría de la población este año, pero lo que es cierto, hay un clima y un caldo de protesta que tiene una explicación, que es la siguiente, que es la segunda, digamos, lo que yo quería complementar a lo que expliqué sobre la orientación hacia la transformación de la industria europea hacia el armamento, hacia la producción de armamentos, que es desde hace 10 años. La Unión Europea viene prácticamente apisonando burocráticamente a la economía del continente con la transformación ecológica. Es decir, la han obligado, en el caso de Alemania, por ejemplo, han abandonado la energía nuclear en nombre de la transformación ecológica. Es decir, existen una cantidad de recaudos, tasas y demás para adecuar la economía de todo el bloque europeo a la transición hacia al cambio climático, que están, ¿viste? Donde todos en Europa se están quejando de que es insostenible y de que es insoportable. Es decir, primero que es una maraña burocrática donde nadie entiende nada. Y segundo, que no es posible cumplir con todo y al mismo tiempo competir en condiciones de crisis económica y de guerra. Ahora se agrega otra, que es la transformación de la economía de la economía europea en una economía de guerra. Bueno, yo lo digo muy chatamente, pongámonos de acuerdo, porque las dos cosas al mismo tiempo no se pueden financiar. Es decir, no las puede financiar nadie. Es decir, financiar una burocracia gigantesca que adecue la economía europea a una economía ecológica, entre comillas, y al mismo tiempo otra burocracia, porque van a tener que montar otra burocracia europea más para rearmar a Europa. Entonces, la pregunta mía es decir, ¿son tontos o hay algún negocio turbio? Y yo nuevamente respondo como en las novelas policiales, con el cui bono. ¿Quién es el beneficiado? El único beneficiado de la desindustrialización de Europa son los Estados Unidos. Secundariamente la City de Londres, porque entonces prima el negocio financiero.
Es decir, por ejemplo, con la entrega de las tierras, es decir, con los créditos que Ucrania ha tomado para sostener esa guerra, a cambio le ha dado, por ejemplo, a BlackRock y a otros fondos de inversión, le ha dado la propiedad de inmensos territorios. Es decir, eso genera una riqueza especulativa gigantesca donde se beneficia todo el sector bancario europeo, particularmente la City de Londres. O sea que lo que aquí está en juego, creo yo, es un enorme proyecto de recolonización de Europa. Europa nunca fue libre, pero tuvo momentos, sobre todo en la segunda fase de la Guerra Fría, es decir, en la fase que va entre 1970 y 1989, donde motorizada por el liderazgo conjunto de Francia y Alemania, ganó cierta autonomía dentro de la Alianza Atlántica, que le permitía negociar con la Unión Soviética y sin pelearse definitivamente con los Estados Unidos. Luego, esa alianza franco-alemana se fue deteriorando, particularmente sufrió mucho con la introducción del euro, porque el euro fue un beneficio unilateral para Alemania y para algunos países del norte de Europa. La economía francesa se dañó mucho y luego ya con, digamos, en la época de Angela Merkel, de alguna manera se mantenía un equilibrio inestable donde Europa estaba absolutamente paralizada, no desarrollaba su economía, pero al mismo tiempo se compensaban los intereses contradictorios. Salida Angela Merkel del poder, no hay nadie que se encargue de eso. Entonces se ha roto completamente la cooperación franco-alemana. El gobierno, la coalición semáforo en Berlín ha demostrado una incapacidad y una torpeza de gobierno inconmensurable, y son incapaces también de levantar la cabeza y afirmarse frente a la política de sometimiento que les impone Washington. Es decir, este gobierno, si Donald Trump fue bruto con los europeos, y fue muy bruto, recuerdo cuando el embajador norteamericano en Berlín intervenía abiertamente en la política alemana y señalaba lo que Alemania tenía que hacer y lo que no tenía que hacer, lo cual generó unas cuantas protestas. Estos intervienen todos los días, pero no hacen tanto ruido. Y han dejado a los europeos sin proyectos, sin posibilidades y sin capacidad de respuesta frente a su propia población. Entonces, la élite europea está hoy en una situación en que está deslegitimada ante sus propios pueblos. Carece de seriedad ante los adversarios, es decir, ni rusos ni chinos toman en serio hoy en día a los líderes europeos. Y son despreciados abiertamente por los norteamericanos y británicos, que hacen e imponen lo que quieren. En esta situación, pensar que pasando de un proyecto de economía ecológica a un proyecto de economía militar van a zafar y van a tener algo que hacer, quien lo piensa en serio es un tonto. Y quien lo dice, en realidad está pensando en lo que va a ganar como comisionista de la industria armamentista norteamericana. Más claro, imposible.
Eduardo. Interesantísimo tu análisis, lo acompaño de punta a punta. Recién recordaba con tu mención de la transición energética y ahora la transición armamentística, recién recordaba la situación de la industria automotriz alemana, enfrascada en un problema enorme porque aparece fuertemente detrás, aparece retrasada, muy retrasada con respecto a los autos eléctricos chinos. Por eso acá en las calles cada vez presenciamos la existencia de más autos chinos, porque no solamente presentan una mejor relación entre precio y calidad, ¿sí? Sino que además hoy día los autos chinos eléctricos acá, no los autos chinos chiquititos, sino los autos chinos de alta gama, equiparables a los Tesla, por ejemplo, presentan niveles de confort, de marcha, características técnicas, innovación, superiores a las marcas alemanas e incluso a Tesla. Entonces Bueno, aparecen lo dijo Donald Trump. Esa es la gran diferencia entre Donald Trump y Elon Musk. Que Donald Trump dijo, si la movilidad eléctrica no puede ser la alternativa absoluta, puede ser complementaria. Dice, pero además, poner todo a fabricar vehículos eléctricos, nos van a ganar los chinos, ya nos están ganando, son mejores que los de Tesla. Lo dijo, así con esa lengua viperina que tiene Trump. Sí. Es decir, en este momento, no sé qué pasará de acá a 5 años, pero en este momento, es decir, la movilidad eléctrica china, en todos los niveles de movilidad eléctrica, es muy superior a la occidental. Entonces, el problema es el siguiente. Me van a decir, bueno, entonces Europa no tiene ninguna solución. Mientras permanezca en el acatamiento a pie juntillas a las necesidades políticas y sobre todo financieras de los Estados Unidos, no. ¿Qué pasa? ¿Se tiene que pelear con los Estados Unidos? Yo diría relativamente, no es imprescindible. Son aliados, están dentro de la OTAN. Europa necesita el paraguas nuclear norteamericano. Pero si tiene líderes con un poco más de pies en la tierra, es decir, puede ganar el apoyo de sus poblaciones y puede pararse frente a Washington diciéndole, bueno, muchachos, no exageren, tanto no. Y si Europa se para ante los Estados Unidos van a refunfuñar, pero se lo van a aceptar porque los Estados Unidos en definitiva necesitan a Europa. Es decir, no pueden pelearse con Europa. Lo que pasa es que si en Europa nadie les ofrece una alternativa, una cierta resistencia, bueno, van a avanzar. Ellos tienen sus intereses, tienen sus problemas, tienen sus necesidades. Ellos también son conscientes de que se quedaron atrás en la competencia entre sistemas. Tienen que ganarle a China. Y bueno, avanzan. Si los dejan, avanzan. Ahora, el problema es que para recuperar credibilidad, las élites europeas tienen que operar una política redistributiva, en serio. Es decir, tienen que restringir las gigantescas ganancias que ha tenido el sector financiero desde la pandemia para aquí, ya antes, pero desde la pandemia se ha agravado muchísimo. Realizar una política de reindustrialización en cuestiones elementales que necesita la población europea. Es decir, la población europea necesita
tiene problemas de vivienda, tiene problemas de energía, tiene problemas para conseguir alimentos baratos, tiene el problema del envejecimiento, por lo tanto necesita una inyección de población joven. O sea, yo no estoy hablando de hacer una revolución absoluta. O sea, Europa tendría posibilidades. El problema es que su élite está corrupta hasta el mango y está absolutamente dependiente de los bancos, empezando por la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y de la política monetaria y crediticia del Banco Central Europeo. Es decir, mientras Europa no cambie eso, va al hundimiento. Es decir, porque tampoco creo que se produzca un gran alzamiento popular, no, más bien va a ir a la disgregación. Es decir, paulatinamente va a haber un momento en que va a haber países de la Unión Europea a los que la Unión Europea les resulte muy caros. Y si les resulta muy caro, alguien va a optar por salir de la Unión Europea. ¿Alguna idea en la cabeza, Eduardo? No, más bien pienso en países de Europa Central y Oriental, que se han beneficiado mucho en algunas cosas, pero en otras no. Estoy pensando en Hungría, estoy pensando en Eslovaquia, es decir, países que no tienen posibilidades, ninguna posibilidad de crecimiento dentro del esquema actual de la Unión Europea. Sí. Eso supone, por supuesto, que se calme la guerra en Ucrania, ¿no? Porque en situación de guerra, vos no te podés ir del negocio, eso está claro. Es decir, no te puedes ir porque entonces ahí sí directamente lo que te hacen es un golpe de Estado. Es decir, porque estás rompiendo un frente de guerra. Pero, es decir, yo creo que hay una cantidad de países, es decir, no creo que Francia y Alemania rompan la Unión Europea, ¿no? Porque porque ellos tienen un lugar dominante dentro de la Unión Europea, a pesar de todo. Pero es decir, si no hay un cambio radical, digamos, en la conducta de la élite europea, yo no le veo futuros a la Unión Europea. Interesantísimo tu análisis. Yo ahora sí, delibero en mi cabeza sobre las consecuencias posibles de todo de la situación planteada en tu análisis, súper interesante. Ahora, querría, Eduardo, tu opinión respecto a una sensación mía, como última pregunta para redondear la transmisión. Una sensación sobre la cual vos vas a poder seguramente responder con mucho conocimiento por tu conocimiento sobre Alemania. Vos realizaste tu doctorado acá en Alemania, muchos años vividos acá, ¿sí? No recuerdo cuántos ahora. 24, más que 24. Bueno, me acomete la siguiente sensación últimamente respecto a las barbaridades hechas por la clase dirigente alemana. Acompaño de punta a punta tu análisis, todo. Pero además, complementariamente, yo presencio algo de la idiosincrasia alemana en esto últimamente, en el siguiente sentido. Los alemanes están caracterizados por una enorme capacidad de trabajo, de producción, puestos en condiciones establecidas. Ahora, en el día a día, ¿sí? Cuando de repente vos posicionás a un alemán frente a una situación inédita, el tipo debe realizar, y la persona, el alemán debe responder improvisadamente, de repente aparecen como duros, así como, uy, esto algo desconocido, ¿para dónde? Como robots, ¿no? Sí. Puede que, en parte,
la dirigencia actual, además de todas las cosas, esto no colisiona con tu análisis, sino que en realidad lo acompaña como una sensación. Además de todo esto, los tipos aparecen completamente perdidos frente a la necesidad de improvisación de esto dicho por vos, de comenzar una reconfiguración industrial, comenzar una reconfiguración de su relación con Estados Unidos, regenerar su relación con Rusia, que además de que cometen todos los errores y con mala intención y con gente pagada, además de los tipos perdidos. Coincido plenamente, y no solamente creo que, digamos, lo que acabas de decir es también una explicación para la falta de reacción de la élite industrial. Es decir, cómo la gran industria alemana se dejó aplastar sacándole el gas, cortándole los vínculos con el mercado ruso y con el mercado chino, que eran, digamos, sus salvavidas desde los años 80, y no articularon una respuesta política. Yo sé que hubo propuestas de la Asociación de la Industria Alemana, pero protestas. No se pararon en el Parlamento y dijeron, señores, ustedes tienen que hacer tal cosa. Es decir, no ejercitaron su poder de lobby, que más bien que lo tendrían, porque tamaño tienen. No, escaparon. Como acabo de contarlo, escaparon. Se fueron. Trasladan las plantas, trasladan los centros las sedes y los centros de producción. Es decir, yo creo que efectivamente sí, claro, la situación cambiante desde la pandemia rompió mucho el esquema. Pero además particularmente la coalición que se armó en 2021 digamos, es una coalición minada por adentro desde el inicio, con intereses muy pro-norteamericanos, tanto dentro del Partido Liberal como del Partido Socialdemócrata, y con intereses pro-británicos muy, muy metidos, y los verdes también. Es decir, está muy minada desde afuera esa coalición. Mucho más, e incluso, y no tiene capacidad de autodefensa como en algún momento sí tuvo la Democracia Cristiana, que si bien ha sido históricamente un partido pro-norteamericano, tuvo también la posibilidad de balancearse internamente y no entregar todo. Hacia aquí han entregado toda la capacidad de conducción del país. Qué interesante. Eduardo, una hora de transmisión, una transmisión interesantísima. Yo y todos en la audiencia atornillados a sus sillas, sillones donde aparezcan. Así que vamos a redondear acá y bueno, el cierre siempre en tus manos, o mejor dicho, en tus labios. Sí, no hay mucho más que decir. Es decir, yo creo, digamos, como acabo de decir durante nuestro intercambio, yo creo que si Europa no cambia su orientación, la Unión Europea no va a tener mucho futuro. Puede seguir existiendo porque es una burocracia muy grande y puede existir mucho tiempo, pero va a perder más legitimidad, y eso lo vamos a ver. Yo creo que más bien lo que vamos a ver con las elecciones del Parlamento Europeo es una atomización de la representación política. Es decir, yo creo que al Parlamento Europeo va a entrar un sinnúmero de fuerzas que se van a anular mutuamente. La gobernabilidad de Europa va a ser muy difícil. La Ursula von der Leyen va a tratar de manejar el continente autoritariamente, y lo que va a provocar es que, como dije antes, haya países que digan no, conmigo no. Es decir, no le veo salida de la crisis en estas condiciones. Habrá que ver cómo sigue todo. Muchísimas gracias por el espacio, Ezequiel. Felicitaciones por este esfuerzo que haces organizando este canal. Y bueno, y nuestros oyentes,
nuestro público ya saben, porque algunos me han escrito, que me pueden escribir en Telegram bajo @ejvior, también en la red X, la ex Twitter. Y si alguien tiene interés, no tengo problemas en darle mi número para que me escriban por WhatsApp. Así que los espero, los espero y vamos a intercambiar y seguimos el diálogo hasta la semana que viene. Chau, chau.